Continuando con los conceptos de la estadística, o los conceptos más representativos de la estadística, tenemos ahora la siguiente pregunta. ¿Qué es un censo? Dice. Y Mendoza Carrión dice, un censo se define como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar el padrón o lista de la población de una nación, pueblo o en un determinado, dice, o pueblo en un momento determinado. La información demográfica sociales. El censo es una lista oficial de los habitantes de una población o de un estado, con indicación de sus condiciones sociales y económicas. Ahora dice, acá, Herrera dice, se denomina censo al recuento de individuos que conforman una población estadística, definida como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento se realizan cada determinado periodo. Bien, este está un poquito mejor, mucho mejorcito que de los otros compañeros, así que vamos a colocar acá 95, 95. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos decir lo siguiente. El censo, jóvenes, consiste en obtener, capturar, recopilar datos de toda la población, Generalmente nosotros los censos lo vemos como ese estudio estadístico que realiza cada país cada cierto periodo de tiempo, cada 10 años, cada 15 años, cada 5 años. Y el censo se realiza a toda la población. O el censo tiene como objetivo obtener información de toda la población. Entonces, no siempre se hace a las personas. Se puede hacer censo, por ejemplo, a todos los animales que cría, por ejemplo, un ganadero. Si el ganadero tiene 300 animalitos, se les puede revisar a todos los animalitos. Por ejemplo, a todas las vacas que tiene, a todos los terneros, uno por uno. ¿Por qué? Porque no son muchos. Es posible realizar ese estudio cada, por ejemplo, 6 meses. Así viene el veterinario y uno por uno lo va revisando. Ahora, la otra opción, jóvenes, es, por ejemplo, de que yo tome una partecita y ahí viene la estadística inferencial y en función de la salud de esa parte de los animales del corral, entonces yo determino la enfermedad del resto y a todos los medico en función de ese patrón que representa ese poquito de personas. Pero esa es otra cosa. Entonces, el censo trata de un estudio personalizado, una captura de datos individualizada de cada uno de los componentes de una población, de toda la población. Si estuviéramos en una fábrica de, por ejemplo, una fábrica de cemento, y yo quisiera hacer un censo a la calidad del producto, del cemento, tendría que analizar toda la producción completa. Pero eso no es posible hacer. Por lo tanto, lo que se realiza, jóvenes, en las empresas cementeras es cada vez que se muele el clínker o se prepara o ya hay, digamos, un producto terminado de una determinada producción en función de una fecha, día, hora y un código más que le agregan, entonces lo que yo hago es tomar una pequeña muestra, 1 kilo, medio kilo, y eso es lo que en realidad se analiza en los laboratorios. Y lo que resulta de ese estudio es el comportamiento de toda la masa. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos ahora, dice así, ¿qué es una población? Población. Jorge Parada. ¿Nadie más? Bueno. Dice, población es un término simple, dice. Es el número de personas en una ciudad o pueblo, región, país o mundo. La población generalmente está determinada por un proceso llamado censo. Dice.
Proceso de recopilación de análisis, dice, ¿no? Compilación, compilación. ¿Hay alguien más que ha enviado algo relacionado con población? ¿Nadie más? Bien. 85 vamos a poner ya. Bien. Entonces explicaremos la población. La población jóvenes es el conjunto de individuos que pertenecen, digamos, a un determinado entorno de análisis o estudio. Si yo estoy estudiando jóvenes, la calidad del cemento, estaría hablando, jóvenes, de todas aquellas bolsas que están saliendo. Entonces, cada bolsa se estudia como si fuera una persona, un ser, un individuo, un elemento, un objeto de análisis. Entonces, todas las bolsas hacen la población. Si estuviera estudiando a todos los estudiantes de la universidad, entonces la población somos cada una de las personas que componemos, digamos, la universidad y que generalmente está dividido en tres partes: estudiantes, docentes y administrativos. Si yo estuviera estudiando, jóvenes, solamente a los estudiantes, entonces todos los estudiantes serían mi población. Dice, Entonces, disculpe ¿sí? que lo corte, ¿han enviado otra respuesta de población al Sí, grupo? ya, vamos a ver, vamos a analizar esa más. Vamos a leer eso. Apellido y nombre del joven que ha enviado. Yo mandé, Lice, igual, ¿Quién? Cordano. Jordano. Dice así: una población estadística es un conjunto de sujetos o elementos que representan características comunes. Sobre esta población se realiza el estudio estadístico con el fin de sacar conclusiones. El tamaño poblacional es el número de individuos que constituyen la población. Está muy bonito. Me pone 100. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos de población joven, estamos hablando de el conjunto de personas, individuos, objetos que yo tengo que estudiar. Obviamente que este conjunto jóvenes es un conjunto homogéneo, o sea, todos son personas, todos son cementos, todos son dispositivos electrónicos como celulares, computadoras, todos son, qué sé yo, si fueran elementos de la cocina, son refrigeradores, todo lo que estoy estudiando. Pero cada uno de estos elementos que componen la población tienen algunas características que varían, y eso es lo que quieren estudiar. Y cuando se hace la medición de la calidad, jóvenes, justamente estudian esas características. Por ejemplo, muy bien, puede ser su tiempo de durabilidad, puede ser, por ejemplo, el color de acabado que tiene, si está parejito el color de pintado que tiene. Otro, si no tiene filtraciones. Otro, si los canales, por ejemplo, de un televisor se están sintonizando de forma adecuada, o alguno de ellos sí sintoniza bien y otros no sintoniza bien. Si fuera refrigerador, si la temperatura, cuando uno le dice que se coloque a 30 grados, en realidad está haciendo 30 grados o tal vez está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces, la población tiene características muy similares, son homogéneas, si vale el término, de forma bien, viéndolo desde un punto de vista bien elevado, bien separado, digamos, ¿no? Pero en realidad internamente hay características que son únicas o tienen valores de atributo, decimos, que son únicos. Vamos ahora con individuos jóvenes. Ya, porque ya listo, tenemos aquí de Jorge Parada. Bien, ahorita vamos a copiar. Listo, Jorge Parada, tenemos. Aquí la señorita. Dice, ¿por qué lo cortó en lo que yo puse?
Era más largo lo mío. ¿Este de acá de Jorge Parada? ¿O de cuál de ellos? A ver. Sí, de Jorge Parada. No se Ya. cortó. Ya, puede ser que no haya copiado bien, joven. Ahorita lo vamos a chequear, ¿ya? Ahí. A ver, algo ha pasado. Bien, a ver, voy a volver de vuelta. A ver, ya. Bien. Individuo. Individuo. A ver, ya, un ratito, está bien. Ya. Bien. Leamos el primer concepto. ¿Qué es un individuo? Dice. Como individuo designamos aquello que es individual, que no puede ser dividido. Se usa para referirse al ser humano, a la persona considerada como unidad independiente de las demás. La palabra como tal proviene del latín individuus, que significa indivisible. Ahora dice, individuo representa características que lo diferencian de otros seres. Los individuos se agrupan con los seres de su misma especie en un espacio determinado, lo que se denomina población. Está bien, leamos, a ver. Ahora dice, individuo es un ser vivo, animal, vegetal, perteneciente a una especie o género, considerado independientemente de los demás. En estadística, individuo es cada uno de los elementos de una población. ¿Está bonito? Ahora dice, cada uno de los elementos de la población. Bien. No, ya, 90. Por aquí le vamos a poner 95. Y por acá le vamos a poner, es muy concreto, pero bueno. Sí, ¿está bien? Voy a quitar el volumen de todos, así que vamos a analizar. Bien. Me parece muy bonito esta parte de acá, jóvenes, ¿sí? Donde dice individuo. Es cada uno de los elementos de la población. En realidad, jóvenes, dentro de la estadística, cuando habla de individuos jóvenes, está hablando de cada uno de esos elementos que componen la población. A veces no me gustaba porque individuo yo generalmente lo relaciono con persona, pero dentro de la estadística, jóvenes, dice que cualquier elemento, cualquier objeto, cualquier sustancia que esté analizando es un individuo. ¿Por qué lo manejó? ¿Por qué utilizó ese término, la estadística? Les recuerdo, jóvenes, que en su inicio la estadística no se hizo para analizar, por ejemplo, los elementos como ser, digamos, los productos, vegetales, animales y esto otro, sino se hizo para poder estudiar el comportamiento de la persona, para poder registrar, analizar, por ejemplo, jóvenes, las características que resaltaban de cada ser humano. Y justamente ese PSS nació en ese momento. Ese PSS es uno de los primeros software de estudio estadístico que ha sido creado para poder estudiar los problemas sociales. ¿Y quiénes generan los problemas sociales? ¿O quiénes son parte de los problemas sociales? Las personas. Entonces, por eso le llamaron individuo. Entonces, es un concepto que arrastra desde muy atrás que en la actualidad no se ajusta, porque la estadística hoy en día, jóvenes, se aplica a muchos campos, tales como el estudio, por ejemplo, a la economía de un país. Entonces, estudia a todos los países, esa sería mi población, pero un individuo podría ser el país de Bolivia o el país argentino. Si yo estaría estudiando, jóvenes, a todos los docentes de la universidad, entonces yo soy un individuo dentro del estudio. Entonces de mí van a estudiar algunas características, la puntualidad, van a estudiar, por ejemplo, mi forma de enseñar, entonces van a estudiar si utilizo bien la pizarra, si redacto correctamente tal vez los documentos, si soy puntual y tantas cosas que pueden estudiar de un docente. Entonces, cada individuo tiene características, cada individuo tiene atributos, jóvenes, que varían en función del otro individuo y de los otros individuos. En algo va a variar. Muy raro que haya un individuo, digamos, que tenga la misma característica. Y aquí entra el análisis de frecuencia, por ejemplo.
digamos que haya más de 2 docentes que sean puntuales. Ah, entonces va a entrar la frecuencia, va a entrar la moda y muchos estadísticos. Y muchos otros estadísticos jóvenes. Entonces, individuo es cada uno de los elementos que componen la población. Ya. Un ratito, por favor. Listo, jóvenes, ya estamos acá, van a disculpar, así que me llamaron. Siempre hay un detallito que pasa en la casa. Ya. Bueno, jóvenes, ahora vamos a ver qué es un atributo. Empezaremos a ver. Copiaremos temas de acá, que dice de la compañera, pero además habla sobre, o ya está eso, individuo, o este es atributo, a ver qué es. Ya está ese, profe. Va, listen, este atributo es abajo, desde Ya. los terceros. Cada uno de los elementos, atributo acá, ¿no? Ya, bien. Copiaremos este de acá. Listo. Wow, este está larguito, pero a ver, lo copiaremos. A ver. Nuevamente. Y hay un hito más, atributo. Leeremos. Dice, atributo, dice. Es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. También puede referirse o establecer el valor específico para cada una instancia determinada de los mismos. ¿Está bien? Ya, sí, vamos a colocar directo. Listo. Acá que dice, en informática un atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto o elemento o archivo, dice. ¿Listo? También puede referirse o establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos. Sin embargo, actualmente en términos de atributos puede muy vueltero, ¿no? Ya, para mayor claridad, dice, el atributo debe ser considerado más correctamente como meta. No, está muy largo. Tiene que ser concreto. Y el problema es de que cuando yo lo copio directo no sale tan bien, es lo que yo le he dicho, ¿sí? Tiene que ser lo más conciso posible. Bien, ahora acá dice, atributo es un término que se utiliza en varios campos de IT, dice. Generalmente un atributo se utiliza para describir un fichero, un campo, más. Ahora pasemos acá, dice. En programación orientada, nada que ver, mediante los... Ya.
Listo. Muy voltero el compañero. 80, ya, bien. Entonces, ¿qué es un atributo, jóvenes? Cada uno de los individuos, jóvenes, que pertenecen a una población, tienen ciertas características que yo voy a estudiar. Entonces, a esas características que voy a estudiar, que puede ser su color, su peso, su estatura, el gusto que tienen, se llama atributo. Entonces, la característica representativa de un estudio o análisis estadístico se llama atributo. Los atributos, jóvenes, tienen valores, por eso se llama valor de un atributo. Ese valor del atributo se llama dato. Entonces, el valor de un atributo puede ser, por ejemplo, 15, pero ese 15 no me está diciendo inicialmente qué es. Puede ser la edad, puede ser el peso, puede ser el tamaño, puede ser la temperatura, puede ser muchas cosas. Por eso se dice que un dato, jóvenes, es un conjunto de símbolos, letras, números, que en realidad no dicen mucho, no expresan gran cosa, digamos, como información. O sea, no es una información, un dato. ¿Cuándo se convierte en información? Cuando ese conjunto de números, letras o símbolos se asocian con un atributo. Entonces, en ese momento se convierte en información. Entonces, yo puedo decir, el peso son 15 kilogramos, la longitud son 15 centímetros, 15 metros. Puedo decir, la temperatura es de 15 grados centígrados y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, para resumir esta parte de atributo, podemos decir que de la población yo escojo un conjunto de individuos y de ese conjunto de individuos yo escojo ciertos atributos que es lo que voy a capturar los datos o voy a recopilar datos. Entonces yo recopilo datos de ciertos atributos de los individuos, no todos los atributos que tiene la persona, porque no es necesario. Si analizamos un poquito más, cuando yo voy al médico para que me haga un estudio, ellos con la sangre que nos sacan, pueden hacer decenas de estudios, pero el médico dice, no, hágame solamente que, o sea, el nivel de azúcar, dice, no, si tiene algún tipo ¿cómo decir? De algún tipo de virus o elementos que tengan desconocido en la sangre, digamos, y ellos analizan, en una etiqueta que tienen ellos, en un formulario que ellos tienen, van tiqueando qué análisis solamente deben hacerle a esa persona. Puede ser la densidad, el color, la cantidad de leucocitos, digamos, qué sé yo, digamos, plaqueta, no sé qué tantos nombres que ellos tienen, sus nombres técnicos, jóvenes, ¿sí? Vamos ahora con la muestra. Ya, aquí tenemos Jorge Parada con la muestra. ¿Alguien más? A ver, veamos con la muestra. ¿Nadie más? Entonces, continuaremos. Dice así. En estadística, dice, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población. En diversas aplicaciones, interesa que una muestra sea representativa para ello debe escogerse una técnica de muestra adecuada que produzca una muestra aleatoria adecuada. Ya, bien. Está yendo bastante bien. Bien, 95. Entonces, ¿qué es una muestra, jóvenes? La muestra, jóvenes, es la cantidad de individuos representativos que me permitan deducir, inducir o hacer inferencia sobre la totalidad de población. Por ejemplo, si yo voy al médico y el médico solamente me saca una gotita de sangre, probablemente esa gotita de sangre solamente que me está sacando no sea suficiente para poder realizar
todos los análisis que me tienen que hacer relacionados con la sangre. Y es por eso que cuando voy donde el médico me saca aproximadamente 3 o 5 ml de sangre, me saca porque es suficiente esa cantidad para poder realizar el estudio, digamos, que ha solicitado el médico. Entonces, jóvenes, la muestra debe ser una cantidad representativa de la población para que me permita hacer inferencia sobre la totalidad de la población. Ahora, para poder realizar ese tipo de estudios, jóvenes, hay dos fórmulas que me permiten determinar cuál debería ser la cantidad representativa. Y esa fórmula lo hemos avanzado en Excel durante el tema que dice codificación de fórmula. Uno había para poblaciones finitas, cuando yo sé cuánto es el número total de la población, y otro cuando la población es infinita, cuando yo no sé cuánto es la totalidad de la población. Bien, ahora vamos, ¿qué es una encuesta? Ya estamos acabando, jóvenes. ¿Qué es una encuesta? A ver, veamos si hay alguien. ¿Nada? ¿Nadie tiene sobre una encuesta? Ah, ya. Aquí está uno. Dicen, ¿podemos acotar algunos otra vez de nuevo o ya no? Sí. Dejamos que los demás participen. Si no responden a tiempo, lo pueden hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque creemos que los otros compañeros no han hecho pues nada. Y por eso es que no están participando. Entonces, esperamos un segundito. Si no hay nadie más, simplemente usted participa. Y obviamente, en función de eso, veremos alguna manera de poder darles algunos puntos más, digamos, para la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Si ya sumó, digamos, la totalidad, entonces, de alguna manera vamos a sumar puntos extra. Al que le llamo yo puntos extra, que en realidad son los puntos de la práctica de clase. Ya dicen. Listo. Estamos en una encuesta, dice, ¿no? Ya, bien. Dice, la encuesta es una de las técnicas o estrategias más utilizadas en el área de la investigación, dado que favorece la obtención de datos fundamentales para el análisis de diversas temáticas que permitiendo una mayor eficacia, dice, y rapidez de procedimiento. Sí, está bien nomás, 95. Bien, dice, serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Me parece muy bonito también, directo al grano, no le da mucha vuelta, le daremos 100 puntitos acá, ¿ya? Ya. Entonces, ¿qué es una encuesta, jóvenes? En primer lugar, jóvenes, la encuesta es parte de una de las técnicas de recopilación o recolección de datos, en primer lugar. Existen muchas técnicas, pero la encuesta es una de las más utilizadas. Por eso es que ustedes jóvenes sí o sí tienen que aprender a hacer una encuesta. Cuando yo realizo una encuesta muy bonita, yo puedo obtener datos que me permiten generar más datos. Y eso es lo interesante de una encuesta. Y obviamente SPSS, Excel, me permiten realizar esa tarea de poder seguir generando información de valor en base a los datos iniciales recopilados durante la encuesta. Entonces, ¿qué es la encuesta, jóvenes? Es una técnica de recopilación de datos que me permite obtener estos datos en función de ciertas preguntas que yo le hago al individuo y el individuo me va respondiendo. Esa es una manera cuando el individuo es una persona. Pero ¿qué tal cuando el individuo es un objeto? Tal como un televisor, tal como una mesa, tal como puede ser el mismo clima de un país. En ese caso, jóvenes, el individuo obviamente no responde, pero hay un científico, hay un analista que está encargado de realizar la observación y tomar esos datos a través de la medición. Entonces, él mira y observa y registra los datos. ¿Cuáles son los datos? Los valores de los atributos, jóvenes. Algo que debemos tener bien en mente, jóvenes. Antes de pasar a la siguiente pregunta, una encuesta es un instrumento de recolección de datos.
y para este fin realiza un conjunto de preguntas que me permite obtener los datos o los valores de los atributos que estoy yo investigando o que yo estoy analizando o que estoy estudiando. Pregunta. Hay dos. Repito, vamos. Una pregunta puede ser bien una expresión lingüística utilizada para realizar una solicitud de información o el pedido del mismo realizado por dicha expresión. Dice, enunciado interrogativo que se emite con la intención de reconocer algo u obtener alguna información. Dice. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, vamos a colocar por aquí 100 y por acá también vamos a colocar 100. Bien, entonces, jóvenes, en primer lugar, jóvenes, la pregunta tiene como fin obtener una información del individuo. La pregunta tiene como fin recopilar un dato de un determinado objeto de estudio. Las preguntas, jóvenes, deben ser lo más claro posible. Las preguntas no deben ser muy largas. Las preguntas, jóvenes, tienen que estar bien enfocados, jóvenes, en la recolección de cierto dato, cierto valor del atributo. Cuando las preguntas no están bien formuladas, no están bien estructuradas, entonces obtenemos datos o respuestas de parte del individuo que no son muy correctas. Y eso, jóvenes, hace que mi estudio, que mi encuesta pierda, jóvenes, cierto grado o de credibilidad o obtenga datos que no son relevantes, o sea, obtenemos datos irrelevantes. Y por lo tanto, esos datos no me permiten realizar un estudio estadístico muy serio. Y aquí es donde hay el gran problema, jóvenes, entre los analistas. Dicen, esa encuesta no es muy seria, esa encuesta tiene datos no muy relevantes. Entonces, o dicen, el porcentaje de error, dicen, ¿no?, que maneja esa encuesta es muy alta, dice, así que no es muy creíble, dice. Y eso, por ejemplo, ocurre, jóvenes, cuando hacen las famosas encuestas, cuando hay las campañas políticas, hay la puja política. Entonces, cada cual modifica esos valores, jóvenes. Entonces, las preguntas no son muy buenas, no están muy claras, jóvenes, no son concisas. Generalmente, jóvenes, cada pregunta debería obtener solamente un dato, no más de 2 datos para que sea correcta. ¿Por qué? Porque si obtiene más de un dato, estamos hablando de que la encuesta maneja datos multivaluados. Entonces, yo más parto del principio de que el dato debe dar, de que cada pregunta debe obtener un dato muy concreto. Si dice edad, es la edad que tiene ahorita, no digamos otros datos relacionados con la edad. Para eso hay otra pregunta. Dice ahora, ¿qué es un dato? Dice, ya estamos acabando, jóvenes, creo. ¿Qué es un dato? Veamos qué han escrito. A ver, ¿qué han escrito acá? Dice, es un valor o referente que recibe el computador por diferentes medios. Los datos representan la información de que un programador manipula en la construcción de una solución, dice, o el desarrollo óptimo. 80 vamos a poner, ¿ya? Ahí tiene relación, pero no con lo que estamos estudiando. Acuérdese que arriba en la tarea decía, jóvenes, esto tiene que estar relacionado con la estadística, ¿sí? Ahora, ¿qué es un dato, jóvenes? Un dato, jóvenes, es el valor de un atributo, en primer lugar. Ahora dice base de datos, me dice, ¿no? A ver, vamos a analizar este más, que dice, ya, este es para base de datos, ya. Bien. Es el valor de un atributo. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué edad tiene? Le digo. Entonces me dice, 15 años. Me dice, ese 15 es el dato. Le digo, ¿en qué mes nació? Me dice octubre.
esa palabra octubre, que puede ser literal o puede ser representado por un número, es el dato. Entonces, por eso se dice que un dato, jóvenes, es una sucesión finita de letras, símbolos o números que no tienen o que no están vinculados con un atributo. Tales, por ejemplo, 15, 14, negro, rojo, alto, bajo, medio. Sí, señorita. Yo tengo aquí un concepto, esto es lo que no le envié, digamos. Ya, Porque ¿le como ya había escucho? empezado a base de datos, dice, le puse, son números que representan modalidades de variables, es decir, cada uno de los valores que se ha obtenido al realizar un estudio estadístico. Sí, correcto. Por eso decimos son los valores de los atributos, cada uno de los valores que se han obtenido en un estudio estadístico. Estos valores, jóvenes, pueden ser cualitativos o cuantitativos y de sus diferentes divisiones en cada uno de estos datos. Sí, nominal, ordinal, ¿no? Discreto, no discreto y así sucesivamente. Entonces, Yo mandé un concepto igual al grupo. ¿ya? ¿Listo? Bien. Entonces, tenemos acá el dato de Durán, ¿no? Bien. Ahora dice base de datos. ¿Hay alguien más que mandó para base de datos? Por acá Sepúlveda, ¿no? Ya. Vamos a copiar eso más. Estamos sobre el tiempo, sobre la hora, jóvenes, de que se nos corte esto. Si hubiera, rápidamente iniciamos una sesión, después los 10 minutos máximo y continuamos. Bien, dice, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Está muy bonito, ¿no? Bien. Ahora, una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. Sí, está también bien. Ya, bien. Entonces, jóvenes, cuando hablamos de una base de datos, jóvenes, en estadística, estamos hablando de la tabulación en filas y en columnas, o la tabulación en una tabla de aquellos datos que hemos capturado, que hemos obtenido durante la realización de la encuesta. Estos datos, esta base de datos, jóvenes, está organizado tanto en filas como en columnas. A las columnas los denomina campos y a las filas les denomina registro. Entonces, una base de datos, jóvenes, es una estructura organizada en columnas y en filas de todos los datos que se ha obtenido, que se ha capturado durante la realización de la encuesta. Cada dato, jóvenes, de la base de datos pertenece a una columna, pertenece a un campo. Y cada registro, jóvenes, o caso, así le llama en SPSS, caso de estudio, caso, pertenece, jóvenes, a cada uno de los campos o atributos que se están estudiando. Entonces, cada campo de la base de datos, jóvenes, es un atributo de la base de datos. Vamos ahora con software estadístico. ¿Qué dicen de software estadístico? Ya estamos llegando al final, creo, del periodo. Pensé que iba a ser más rápido esto, pero me salió más largo. Quería hacerlo más rápido, pero no así. Es que todos tenemos conceptos. Sí, exactamente.